Información inmediata. Y tras un resultado que fue duramente cuestionado por la oposición, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela entregó este lunes las credenciales al presidente Nicolás Maduro en tiempo récord. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... A esta hora el contacto es con Jorge Ortiz, analista internacional, para hablar sobre lo ocurrido en Venezuela, la reacción internacional y cuáles serían las consecuencias, cuáles son los caminos también para poder salir de esto que ha sido abiertamente calificado como un fraude que ha sido ya catalogado, incluso reconocido por varias naciones. Jorge, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola Fausto, gracias, buenas noches. Sí, fue un fraude absolutamente escandaloso. Lo único que a mí me sorprendió, el fraude no me sorprendió en absoluto, lo que a mí me sorprendió es que a mucha gente creyera, entre ellos gran parte de la oposición venezolana, que Maduro perdiendo la elección no le iba a quedar otro camino que entregar el poder, porque la derrota iba a ser tan abrumadora que iba a tener que entregar el poder. A mí me parece que era una ingenuidad, era obvio. Esos regímenes como los del socialismo del siglo XXI no se acaban por las buenas. Y de esta forma la pregunta es, ¿la respuesta está en las calles entonces? Como vemos ahora, Caracas, ya varios sectores en Venezuela donde está levantándose la gente, hay lamentablemente también la represión. ¿Este es el único camino ahora? Parecería que sí, y tal vez siempre lo fue. Obviamente no es políticamente correcto decirlo ni agradable decirlo, porque en el siglo XXI, con la civilización llegada a donde ha llegado, pues es de pensarse que los gobiernos se renuevan por la vía de los votos en elecciones limpias, abiertas, transparentes, para que, como dijo Lula, el que gana se queda y el que pierde se va. Pero evidentemente Venezuela no está en esa línea, el socialismo del siglo XXI no está en esa línea. Vemos lo de Ortega en Nicaragua, atornillado en el poder prácticamente, con algunas interrupciones, pero prácticamente desde 1979, una barbaridad, medio siglo. Y con Venezuela, el chavismo, ya lo tenemos un cuarto de siglo. Y ha habido otros regímenes de esa línea que han sido desplazados por la movilización popular, pero irse por las buenas no se van. Creo que la oposición venezolana ha sido un poco cándida, un poco ingenua. Creyó no solamente que la derrota de Maduro iba a ser tan apabullante que Maduro iba a tener que reconocerla e irse, tal vez negociando la salida, sino que además no se preparó para este escenario, el escenario del fraude gigantesco. No se preparó para tener esa misma noche a la ciudadanía en las calles protestando, de manera que el fraude no se concrete. Dejaron que se concrete, tendrán que soportar al socialismo del siglo XXI muchos años más y seguramente muchos millones de refugiados, de exiliados, de expatriados más. Pero parece inexplicable tanta ingenuidad, porque ya hemos visto lo que ha ocurrido y no es el único caso Venezuela, pero tanta ingenuidad para creer que esto iba a ser tan fácil, incluso con los anuncios previos que hizo Nicolás Maduro de que si por un lado hacía una advertencia de que iba a correr sangre si es que no ocurría el triunfo de él en las presidenciales, pero ¿es mucha ingenuidad o es no conocer realmente los alcances del socialismo del siglo XXI? Yo creo que lo uno se complementa con lo otro. Ingenuidad es no conocer los alcances del socialismo del siglo XXI. Hasta ayer por la tarde, aquí circulaban versiones de gente que decía Maduro esté desesperado, enviaban unos videos en que se lo veía preocupado, se lo veía contrito, se lo veía incluso en algún momento hasta con los ojos húmedos, y decían está desesperado porque sabe que perdió las elecciones, sabe que hoy se le acaba la fiesta. Y yo decía, no se darán cuenta que van al Tribunal Electoral, que es un órgano del poder, no es un tribunal imparcial. No es un árbitro electoral, es un empleado, son 5 empleados, los 5 rectores electorales venezolanos son 5 empleados directos de Maduro pertenecientes al Partido Socialista Unificado de Venezuela, obedientes y no deliberantes. Pero la gente seguía creyendo eso aquí. En Venezuela pues era masiva la sensación, la tranquilidad.
había una sensación de alivio. Hoy se acaba 25 años, un cuarto de siglo de esta pesadilla que hizo de Venezuela el país con los mayores recursos naturales de toda América Latina en uno de los países más pobres, peleándose el último puesto, no sé, con Haití, con Honduras. Increíble. Con 7,5 millones de venezolanos por el mundo repartidos buscando un porvenir que su país no les da, a pesar de su riqueza. Mucha gente creía, hoy se acaba esto, como que Maduro iba a las 11 de la noche decir, señores, me han ganado, me voy, invito al presidente Edmundo González a que se reúna conmigo para planificar una transición ordenada y pacífica. ¿En serio estaban pensando en eso? ¿En serio creían que eso podía ocurrir? Me parece asombroso. Y es asombroso también que la gente haya tenido ese nivel de confianza, quizá esa tranquilidad que se percibía incluso en los reportes de varios noticieros, varias cadenas que estuvieron presentes en los comicios. Parecía que tenía cierta tranquilidad la gente, como que eso sí podía pasar, tenía la expectativa. Quizá es una suerte de estaban adormitados quizá con todo lo que estaba ocurriendo. Parece que es un exceso de confianza, no solo de la oposición, con la ingenuidad evidente, pero la población también como que creía que eso era posible. Creía que eso era posible. María Corina Machado había logrado galvanizar a la oposición, unirla en su torno y dar una imagen de una campaña alegre, no una campaña de rencor, de venganza, de odio, sino todo lo contrario, una campaña de reunificación de Venezuela después de estos años tan duros de división, de radicalismo, de violencia. Y entonces mucha gente, siguiendo el ritmo de María Corina Machado, dijo, bueno, va a ganar Edmundo González, además un hombre mayor, 74 años, no un político recorrido y trajinado, sino un diplomático acostumbrado a la negociación, al diálogo, al consenso. Entonces, en torno a ellos se generó esa idea de que este es el fin de fiesta. Se les acabó la fiesta a los chavistas. Van a perder tan abrumadoramente que no les va a quedar más remedio que entregar el poder. Además, si presidentes de izquierda, como Lula en el Brasil o como Gabriel Boric en Chile, decían, el que pierde se va, el que gana se queda, y hacían admoniciones fuertes a Maduro de que eso de que aquí va a correr sangre si perdemos es una barbaridad que ningún demócrata, ningún ser civilizado la dice. La dijeron nomás e hicieron el fraude. Yo creo eso sí, Fausto, que Venezuela entró ayer en un nuevo ciclo histórico. Es decir, lo de mañana no será lo mismo que lo de ayer. Hasta ayer, el gobierno venezolano, el régimen venezolano, el socialismo del siglo XXI, era un régimen autoritario, era una dictadura encubierta que guardaba ciertas apariencias de democracia, ciertas actitudes de tolerancia, pero era un régimen dictatorial, autoritario, concentrador del poder. Pero a partir de mañana ya no será simplemente un régimen autoritario, empezará a ser un régimen totalitario. El régimen totalitario es el que copa por completo, totalmente el poder. No deje esos resquicios que quedaron en el Ecuador correísta, en la Venezuela chavista, sino que copa por completo el poder, como en Cuba, en la Cuba de Fidel Castro. Tienen todo el poder, son dueños de todo, no hay un resquicio, no hay un espacio, no hay una brisa de libertad. Y eso tiene Obviamente relación. eso no ocurrirá de un día para el otro, pero mañana, acorralado como va a estar el régimen de Venezuela, que va a ser repudiado por todos los seres civilizados del mundo contemporáneo, políticos o no políticos, ese gobierno se radicalizará, o intentará hacerlo al menos. No dejaría resquicios de poder, hacer lo que está haciendo Ortega en Nicaragua, persiguiendo a la Iglesia Católica, expropiando bienes, cerrando empresas, estatizándolo todo, eliminando hasta el último vestigio de poder, de independencia. No habrá una radio, un portal de internet donde se puedan dar noticias libremente, como en Cuba. Ese es el proceso que tendrá que hacer mañana. Por eso creo yo que las elecciones de ayer eran unas elecciones que marcaban un fin de ciclo.
O se acababa el chavismo o se radicalizaba, o se terminaba el gobierno autoritario o empezaba, que creo que es lo que va a ocurrir, un régimen totalitario que va mucho más allá que el autoritarismo chavista. Y tiene relación esto ya con las primeras acciones que creo que han comenzado, por ejemplo, desde la Fiscalía de Venezuela, donde se ha vinculado a María Corina Machado con un presunto hackeo del sistema electoral, es decir, darle la vuelta a toda esta narrativa que se mantenía y se ha mantenido, evidentemente, incluso con el respaldo de la comunidad internacional respecto del fraude electoral. Hablan, por ejemplo, de un ataque supuestamente desde Macedonia. Ya el titular del Ministerio Público ha hecho la acusación directa. Asumimos que van por la oposición. Van sin duda por la oposición. Por eso te decía yo, Fausto, esto es el comienzo de un régimen totalitario, mucho más allá del régimen autoritario. Ayer, cuando ese pobre hombre, ese señor Amoroso, el presidente del Consejo Electoral de Venezuela, un empleado vil y servil de Maduro, anunciaba los resultados electorales, de paso, ya denunciaba un hackeo. Es decir, si le han metido la mano al sistema de conteo de votos, como evidentemente le metieron la mano ellos, pero ya se vacunó. Si le han metido la mano a ese sistema, han sido los opositores, ha sido María Corina Machado, ha sido Edmundo González, es decir, anticipándose a lo que les va a ocurrir por el momento que hay una auditoría internacional. Cuando el señor Lula, cuando el señor Gabriel Boric, cuando la gente de izquierda decente también rechace al gobierno venezolano, tendrán que algo explicar para que hayan salido esos resultados contradiciendo todo lo anterior, todas las encuestas, todas las manifestaciones callejeras, todo el mundo con Edmundo que se oía en las calles venezolanas a gritos durante los últimos 2 meses. Cuando eso ocurra, dirán, sí, hubo un hackeo. Y ese hackeo ya lo advertimos la noche misma de la elección, lo emprendió María Corina Machado y querrán probablemente encarcelarla, ¿sí? Totalitarismo, y seguramente la dictadura feroz, a la cubana, sin resquicios, para siempre. Y seguramente van tras ella. Jorge, quería, no sin antes tener una lectura de las posiciones que han tenido líderes afines al socialismo del siglo XXI y a un poco líderes de izquierda respecto, por ejemplo, de la posición que hablaba de Lula, la posición de Boric y la posición que adoptaron, por ejemplo, ex líderes Rafael Correa, Evo Morales, respecto del mismo caso, porque son 2 posiciones completamente distintas y creo que han marcado una diferencia en este contexto. Claro que sí, es que la una izquierda, que es una izquierda legítima, es una izquierda válida, es una izquierda, yo diría, necesaria, imprescindible en estas sociedades, esa izquierda decente, la de Lula, la de Boric, es una izquierda que dice nosotros planteamos estas cosas, planteamos reformas sociales, planteamos cambios en la estructura del poder, planteamos una incorporación de las bases cada vez mayores en la vida política, en la vida económica de las sociedades, planteamos regímenes tributarios duros de manera que quienes más tengan más aporten en beneficio de quienes menos tengan. Todo eso es válido, legítimo, necesario, incluso imprescindible. Esa es una izquierda decente que, como dijo Lula, si gana se queda y si pierdan se van. Hay otra izquierda indecente que no cree en la democracia, lo que cree es en el poder y que quiere tener y retener el poder para siempre y que aplauden a los dictadores, se alinean con ellos, les hacen coro. Ese es el caso de este pobre señor Rafael Correa, que anda como loco por el mundo desesperado, viendo la forma de volver. Una derrota electoral tras otra, lo cual no le desalienta, vuelve en la próxima sí, y se lanza contra cualquier gobierno del Ecuador para desprestigiarlo, para que fracase, para ver si de ese fracaso de los gobiernos ecuatorianos
le surge la posibilidad a él de volver al poder porque está desesperado siendo un don nadie por Europa. Y es el mismo caso de otros líderes de la izquierda, ¿no? Es el mismo caso de Evo Morales, que es el líder de la oposición al presidente Carlos Arce, el presidente de su país, hombre de izquierda, de su partido, del socialismo, y sin embargo él se encarga de ser el líder de la oposición porque son gentes, Correa, Evo Morales, Ortega, Maduro, que no conciben el poder, no se conciben a sí mismos fuera del poder, y por eso están dispuestos a todo para lograrlo. Por suerte hay esa otra izquierda cuyas cabezas más visibles las últimas semanas han sido Lula y Gabriel Boric, pero que de alguna manera también la ha tenido el señor Gustavo Petro, que también, en vez de hacer coro a la izquierda indecente, a la izquierda totalitaria, populista, está también advirtiendo que el señor Maduro podría quedarse en el poder si gana, y que están hoy exigiendo que hagan transparentes los procesos electorales de manera que sepamos si es cierto que Maduro ganó, lo cual todos sabemos que no es así, y por eso le están pidiendo, a ver, demuestre, si usted dice que ganó, demuéstrelo. Prudente la posición. No lo van a poder demostrar porque no ganaron, perdieron por paliza. Y prudente la posición de Petro. Finalmente, 7 países han desconocido los resultados. 9 intentan convocar a una reunión de la OEA. ¿La comunidad internacional podrá hacer algo? Lamentablemente no creo que en el plazo inmediato, sobre todo. Y lamento decir esto, sobre todo porque siento que el pueblo venezolano no ha salido a las calles, no me refiero a ayer y hoy, me refiero a los últimos años, con la constancia, con la persistencia, con la gallardía. Claro, hay 7,5 millones de venezolanos que salieron a las calles, pero a las calles de otros países a buscarse la vida porque en su país el socialismo del siglo XXI se los ha negado, les ha empobrecido. Pero igual la gente que está en Venezuela debió ser más constante en su presión contra la dictadura, en su actitud de rebeldía ante tanta farsa, ante tanto engaño, ante tanta mentira. Lamentablemente no lo han sido. Entonces la presión exterior sirve, importa, ayuda, pero esa presión exterior tiene que ser complementada con una presión interior constante, resuelta, significativa. Yo sé que la dictadura hay que tener miedo. Las Fuerzas Armadas venezolanas son una fuerza de miserables que se vendieron por un plato de lentejas al poder y que son parte incluso de negocios absolutamente repugnantes y turbios. Pero con esas Fuerzas Armadas, obviamente el gobierno de Venezuela ha reprimido a la gente y la tiene atemorizada. Pero si quieren librarse de esa dictadura, tienen que hacer algo. Por la vía electoral, que es la vía que corresponde ya no se pudo. En la civilización ya no se pudo, pues tienen que intentar otra manera. Y si no lo intentan, pues se quedarán con ese régimen el resto de su vida, como les está pasando a los nicaragüenses y como les pasó a los cubanos. Lamentable. La posición y la solución está o estaría únicamente en las calles. Jorge, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Fausto. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Jorge Ortiz, analista internacional, hablando sobre la situación en Venezuela. Maduro impregnado en el poder hasta el 2031. Que la situación, la solución de lo que ocurre ahora mismo en Venezuela podrá estar necesariamente en las calles. Muy poco podrá hacer la comunidad internacional, aun cuando se convoquen a reuniones o desconozcan resultados. El problema está dentro de Venezuela. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información.